Andrés, gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy algunos minutos. Yo me acabo de terminar tu libro, de hecho ahora hace unos minutos lo estaba terminando para tenerlo fresco cuando conversemos hoy. Y empecemos por ahí. ¿Cuál es la tesis central de tu último libro, El instinto científico? Bueno, primero, Vicente, muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si es una tesis. Hay que decir que hay mucha gente que ha hablado a lo largo de la historia de estas cosas. Este es un libro que simplemente tiene una mirada, un ángulo probablemente distinto, pero intenta reforzar la tesis que la ciencia es una actividad que no es un invento humano que surge repentinamente en algún momento de la historia, sino que más bien es una actividad que está basada en un instinto primario que es parte de la naturaleza humana más profunda y que por eso nacen distintas civilizaciones de distintas formas bueno, que es necesaria y que la practicamos en todo momento, no solamente en la actividad científica, que es como una sofisticación. Se basa básicamente en una frase de Einstein que ahí cito y que es muy conocida, que dice que la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Entonces, eso es muy importante y ¿por qué es tan importante subrayarlo? Porque no hay alternativa. Ese es el punto. No hay un método científico, no hay una visión occidental o lo que tú quieras. Es un método humano, es lo que una de las cosas fundamentales que nos define como seres humanos y es inescapable y por lo tanto es muy sencillo distinguir la tontera de la ciencia, no es una opinión. Ser antivacuna o ser terraplanista no es una posibilidad democráticamente aceptable, es una burrada que le hace mal a nuestra especie. Mm. La implicancia de esto es que existe tal cosa como una verdad allá afuera, o verdades allá afuera que, ¿cierto? Que son alcanzables para la mente humana. ¿Es esa una de las implicancias de esto que acabas de decir? Sí, bueno, la palabra verdad es una palabra compleja porque también hago mucho hincapié en el libro sobre eso, cómo los seres humanos conocemos inventando, no creando, no, perdón, no descubriendo, sino que creando, inventando. Y así nos vamos acercando a algo que llamamos la realidad exterior. Pero efectivamente hay una cuestión muy humana, muy primaria, que es el instinto de que hay algo allá afuera. Yo no te puedo demostrar que hay algo allá afuera y hay muchas tesis filosóficas distintas sobre qué soy yo, mi ser interior, ese cartesiano, pienso, luego existo yo, y el exterior. Entonces, bueno, pero de todas maneras es una hipótesis que intuimos y que resulta ser de mucha utilidad para manejarse con el universo. Sí. Me pregunto aquí si lo que acabas de decir, si puedo inferir de lo que acabas de decir, que existen distintas escalas de verdad, es decir, estamos de acuerdo en que, ¿cierto?, la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo, ¿cierto?, es igual al cuadrado de su hipotenusa, pero ocupan las verdades matemáticas o las verdades con las que tú trabajas un espacio distinto, una categoría distinta a verdades respecto a la experiencia humana, quizás más subjetiva, como lo que tú acabas de sugerir. ¿Es ese el caso, según tú? Bueno, yo creo que la verdad no... En el libro trato de mostrar que la verdad no existe. La verdad es algo... O sea, de nuevo, hay un ejemplo que uso mucho y que ahí es donde quizás es más fácil para cualquiera entenderlo. Si yo te pregunto si un sonido que tú me muestras por un parlante es música o es ruido, podemos tener una discusión musicológica, filosófica y artística por horas,
pero en la mayoría de los casos y para la mayoría de las personas es una pregunta absoluta y totalmente trivial. Es fácil distinguir una melodía del ruido de la calle. Pero también esa pregunta, como te digo, me propone me desafía, porque hay límites en los cuales no son tan claras las cosas. Entonces, si yo le pongo a una persona que no está entrenada musicalmente una pieza de música serial del siglo XX, a lo mejor le parece que es ruido, o una obra de John Cage. Entonces, y también uso el ejemplo del arte, el Duchamp que puso un urinario en una sala de exposiciones, es arte. Entonces, en ese momento llegamos a límites donde las cosas no son tan claras. Eso siempre ocurre, pero es más bien académico. En la mayoría de los casos hay una, entre comillas, verdad, una forma, digamos, un acuerdo humano. Y podemos acordar que una taza es una taza y no es un florero, y podemos acordar que la Tierra es redonda, sin demasiadas complicaciones. Pero sin duda que hay cuestiones límites. Porque si tú me dices qué es un electrón, o sea, un electrón, nadie ha visto un electrón y no se puede ver. Un electrón es algo que no tiene dimensiones ni siquiera hasta donde sabemos. Pero para nosotros tiene una realidad para un físico, un electrón es algo tan real como un elefante. Y sin embargo, no lo podemos ver y solo lo podemos intuir, pero lo intuimos de una forma tan fuerte que lo construimos como una realidad. Y eso es así en todos los casos, también con el elefante. Ese es el punto. Sí, la imagen de la música me gustó mucho también cuando la leí en el libro. Hay otra imagen que me gustó mucho, que no sé si es tuya o no, que es la de la ventana, ¿cierto? Que puede tener ciertas manchas, pero el hecho de que tenga manchas o que esté trizada en alguna zona no quita el hecho de que, ¿cierto?, parte de la naturaleza de la ventana es su transparencia, aunque sea Absolutamente. opaca en algunas partes. Al principio del libro dices, a pesar de lo que de la tesis central, dices que hoy somos ascetas de este rasgo, del rasgo científico. ¿En qué ves eso? ¿Por qué lo dices? Bueno, porque a pesar de que hay un rasgo científico, existen visiones anticientíficas eh, y bueno, me tengo que hacer cargo de eso. Si esto es un instinto, ¿por qué entonces no lo practicamos todo? Y bueno, y la explicación también la hago vía analogía. Alimentarse y reproducirse son instintos, eso sí que son instintos absolutamente básicos y fundamentales. Sin reproducción no hay civilización, sin alimentación no hay vida. Y sin embargo, hay gente que es célibe, existe el celibato. Entonces, ¿cómo explicamos que alguien pueda reprimir un instinto de esa manera? O hay gente que no come, que practica el ayuno, que no come ciertas cosas, o que para verse bien hace unas dietas tremendas. Bueno, lo que ocurre es que los instintos los reprimimos, y los reprimimos porque dentro de los seres humanos existen muchas fuerzas, muchas pulsiones en constante colisión. Entonces, claro, la cultura es eso que sí es humano y que nosotros fuimos tejiendo, es algo, un conjunto de conocimientos que es capaz de reprimir de manera muy fuerte instintos básicos. Y por eso tomamos whisky, digamos, no sé, a un niño no le gusta, el whisky no es dulce, no detectamos alimento, y sin embargo aprendemos a que nos gusten cosas que van en contra de nuestros instintos. Y con la ciencia ocurre lo mismo. Nosotros tenemos nuestros propios intereses y por lo tanto a veces la verdad no nos gusta y estamos dispuestos a esconderla. Tenemos también incluso intereses de ser narcisistas, de llevar una verdad nueva, de captar la atención. Hay muchos rasgos importantes, la necesidad de tener un padre, una madre, el sesgo de autoridad. Entonces la ciencia tiene también unas fuerzas represivas que llamamos sesgos cognitivos.
Mm. Yo, Pero yo, sí, mm, coincido plenamente. Yo siempre he pensado que el espíritu científico está mucho más anclado a lo que hacemos en cosas diarias que, ¿cierto? Que reservado para las preguntas fundamentales sobre cómo empezó el universo y todo lo demás. Em, Entonces, pero pienso lo siguiente, por ejemplo, si mi amigo Diego, ¿cierto? Siempre llegó tarde cada vez que fijamos una reunión, yo voy a subir esa evidencia a bordo, ¿cierto? Para la próxima vez que agendemos, ¿cierto? No esperar que cumpla con el horario, ¿cierto? exacto. Y para ese tipo de cosas, nosotros somos seres científicos, ¿cierto? Pero hay ciertas áreas de la vida humana donde esto parece que, ¿cierto? Más flagrantemente se empieza a resquebrajar. Pienso en lo, comillas, espiritual, ¿cierto? Esotérico, religioso. ¿Por qué tienes alguna intuición de por qué ese es el caso? ¿Por qué en ese espacio de la conversación humana la lógica, la evidencia, la razón parecen, ¿cierto? Ser difíciles de llevar, de importar a ese espacio? Lo que pasa es que yo, a ver, a pesar de que creo que, que la ciencia es uno de los, o el instinto científico es un rasgo fundamental que nos define y que define la experiencia humana, no creo que sea lo único. Y entonces tampoco podemos cientizar o cientificar todo. Efectivamente, a todos nos gusta jugar fútbol, leer poesía, no tengo idea, y ahí no puedo decirte que eso tenga que ver con un instinto científico. Pero efectivamente todo lo demás sí. Cuando el ejemplo que tú das es muy bueno de que aprendes que el tipo llega atrasado y bueno, y por lo tanto te preparas para la próxima vez, lo citas más temprano o no te enojas y te relajas porque ya sabes. Eh, lo que sería imposible es que después el tipo te diga que no es verdad que él llega atrasado, sino que hay una conspiración de los relojes del universo, y ese tipo de respuestas anticientíficas, o que tú, no sé, no tienes una, mides mal el tiempo, qué sé yo, que es un poquito lo que hace un terraplanista, que dice que hay una conspiración internacional y que los satélites nos sacan fotos y todos nos mienten y hay una cúpula. Bueno, eh, pero efectivamente la espiritualidad es algo que va más allá de la ciencia y de hecho que la ciencia lo usa, porque yo no sé ese sentido estético que tiene la ciencia para mí, al menos, en el cual veo belleza en las ecuaciones que describen el universo. En el universo veo ciertas relaciones no sé, me embriagan realmente. Eso es muy difícil de justificar científicamente, la estética, no sé, y es algo muy humano. Y entonces esas experiencias son espirituales, efectivamente. Espirituales, entre comillas, no quiero decir que uno crea en espíritus, simplemente en el hecho que hay experiencias y hay búsquedas de cuestiones que son más sensoriales y que son bien inexplicables en el sentido lógico que la ciencia usa normalmente. Mm. Relacionado con esto, quizás, que siempre me ha parecido curioso, es por qué crees tú que la palabra cuántica, ¿cierto? Puntualmente esa palabra cuántica ha sido exportada desde, ¿cierto? Su origen a todo tipo de temas, ¿cierto? Sanación cuántica, meditación cuántica, astrología cuántica y todo lo demás que uno se le Bueno, puede ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra ha sido, ¿cierto? Tomada prestada para tantas cosas? yo creo que, bueno, la mecánica cuántica es realmente un ambiente en donde mucha gente, en el misterio y lo extraña que es esa teoría, encuentra respuestas a cualquier cosa. Pero yo creo que hay una cuestión, es bien general, bueno, y ocurre para los dos lados. No sé, la palabra fuerza es una palabra que los científicos usamos comúnmente, pero también tiene acepciones más sociales. Hay la fuerza del movimiento social, la fuerza de mi espíritu, no sé, uno puede usarlo en otros contextos. La palabra energía para los científicos tiene un significado muy preciso y también se usa en contextos incluso esotéricos, pero la mecánica cuántica tiene cuestiones muy raras, muy raras. Entonces, ha tenido una implicancia también filosófica en la forma en que entendemos el mundo, no solo los científicos. Ahora, se ha exportado cuestiones esotéricas y ahí ya no tiene ningún sentido, y es simplemente una estafa, pero
que viste de misterio a ciertas actividades terapéuticas, entre comillas, como hace poco apareció que en algún consultorio en el norte, no me acuerdo, iban a implementar un sistema de salud cuántica. No tiene por supuesto, no hay significado alguno, es simplemente que se ve serio eso, obviamente. Parece que el tipo supiera cosas muy interesantes, pero no es más que eso. O sea, evidentemente ahí hay un sesgo, que es el sesgo de autoridad y la necesidad que tenemos de aparentar que somos importantes o llamar la atención. Yo posteé algo, compartí algo en redes sociales sobre ese mismo caso, algún servicio estatal de sanación cuántica. Bueno, la mayoría de los comentarios eran ridiculizando lo que pasó, pero no pocos eran de personas que me pedían abrir la mente, ¿cierto?, a nuevas formas de entender la medicina y de sanar las energías sutiles de la conciencia humana y todo lo demás. Porque hay otro punto aquí que no sé cómo lo ves tú, que mi sensación es que hablamos al principio sobre la verdad, sobre la existencia de un mundo allá afuera respecto al cual podemos llegar a ciertos consensos, pero esta idea aparece, como dices tú bien, creo, que hay un grado de agnosticismo, de ateísmo respecto a esto, ¿cierto? Y hay un subjetivismo galopante ¿Sí? hoy en la sociedad, potenciado en gran parte por las redes sociales, creo yo. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Nos es más difícil como sociedad llegar a consensos sobre qué es real y qué no? Fíjate que no tengo evidencia de que sea peor la situación actual. Yo creo que sí hay una confusión en el sistema, y esa es una de las críticas que hago en el libro. Hay gente que cree que este es un problema de educación, y claramente no lo es. O sea, eso sí tenemos evidencia. Yo muestro en el libro, por ejemplo, que el movimiento antivacuna donde más aprendió ha sido en Francia, y eso a través de un estudio que se hizo antes de la pandemia, eso sí, en que se le preguntó a mucha gente, a miles de personas de distintos países, si consideraban que las vacunas eran seguras, y el país donde hay más incredulidad acerca de la seguridad de las vacunas es Francia, y Francia tiene uno de los mejores sistemas de educación pública del mundo. Y hay muchos ejemplos que muestran que efectivamente este pensamiento científico no tiene que ver con la educación. Entonces, no sé, no tengo una respuesta. Lo que sí creo es que tenemos que ser muy, o sea, con mucha fuerza, defender la antorcha de la ciencia y de todo este proceso científico que partió en la Ilustración, donde la ciencia se transformó en este tremendo volumen de obras y de ideas maravillosas. Tenemos que defenderlo con mucha fuerza. Y ahí tú dijiste, déjame volver al problema del consultorio. Yo me puedo reír de todas estas cosas de medicina cuántica, pero en el momento que el Estado usa recursos públicos, allí las cosas ya no son divertidas y ahí tenemos que luchar. Tenemos que luchar con toda nuestra fuerza, porque todo menor de edad al menos merece la mejor terapia para cualquier enfermedad que tenga. Y esto no es, de nuevo, no es creer o no creer en las terapias cuánticas. Los padres de la mecánica cuántica jamás hablaron de estas cosas. Y no hay, y bueno, claro, un médico cuántico me puede decir es que esto es muy nuevo y se recientemente descubierto. Entonces yo le contesto que me lo demuestre. Yo quiero ver un trabajo en el cual se tomen, se haga un estudio clínico para 1000 personas, 500 con la terapia cuántica, 500 con una cosa que se ve idéntica para el paciente, doble ciego, aleatorizado, y que me demuestre. Y yo sé, bueno, si resulta fantástico, entonces el Estado va a tener algún sentido para el Estado financiar la medicina cuántica. Y eso es lo que hay que hacer con todo, tener una evidencia de que la cuestión funciona. Y si no, no se puede gastar porque los recursos públicos son escasos. Ahí sí tenemos que luchar y luchar con fuerza. Sí, yo estoy de acuerdo, pero quiero hacer un poco de fuerza contra lo que acabas de decir, usando la Dale. palabra fuerza en una acepción distinta a la que la Ah, usaste. exacto. Que es
el ejemplo que se me ocurre es con la astrología, ¿ya? ¿Cierto? La astrología es evidentemente falsa, ¿cierto? Sí. No hay nada en la configuración de los astros al momento de nacer que diga algo sobre ni nuestra personalidad ni nuestra vida. Aún así, yo estoy dispuesto a admitir que un espacio de consulta astrológica puede resultar positivo para alguien. No por el poder predictivo de las estrellas, sino que por el espacio conversacional donde a uno se le da la oportunidad de, ¿cierto?, contar algo con lo que carga hace mucho tiempo, o qué sé yo. Y si el astrólogo en cuestión es una persona bien intencionada, no un estafador, y es un buen oyente y todo lo demás, puede ser un espacio provechoso para la persona, ¿cierto? Entonces, eh, veo que puede haber una manifestación de estas creencias, ¿cierto?, infundadas, que aún así tengan algunos beneficios. Estoy de acuerdo. ¿Cómo respondes tú a eso? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tengo un ejemplo en el libro de la sopa de mi madre. Tengo un capítulo sobre la sopa de mi madre. La sopa de mi madre, cuando yo era niño, me quitaba el dolor de estómago. O al menos eso yo sentía. Porque venía con las manos de mi madre, calentito, muchas cosas. Ahora, ¿es la sopa de mi madre un remedio para el dolor de estómago? Yo creo que no. Yo creo que el Estado no debería financiar a mi madre para entregarle su sopa a, a un municipio, a pesar de que a mí me sirve. Entonces, de nuevo, si es eso, si una persona se siente bien yendo a un astrólogo, y si esa persona es adulta, ¿quién soy yo para decirle que no vaya? Si no, aquí no se trata de eso. Cada uno tiene sus propios gustos y tiene la libertad de ejercer sus actividades. Y si el astrólogo es una persona inteligente, hasta a lo mejor me convence a mí de ir y conversar, porque estas cosas. Qué sé yo voy al psicoanalista hace mucho tiempo y me encanta, a pesar de que tengo también ciertas dudas sobre la terapia psicoanalítica como una terapia que pueda ayudar. Pero a mí me ayuda, y me ayuda por distintas razones que no vale quizá aquí la pena discutir, pero cada uno es muy particular y a uno le pueden servir cosas que nos sirven en general. Y el punto es que el Estado tiene que gastar sus recursos en cosas que sabemos que les sirven a la mayoría de las personas. Y esa es la cuestión por el lado de los recursos públicos. Ahora, también hay otra cosa, que también hablo en el libro, que es la cultura. A ti te puede como adulto gustar la astrología, pero yo no estoy dispuesto a cambiar la clase de biología por una clase de astrología en enseñanza básica. Ahí no. Y nuevamente, hay ciertas actitudes que parecen dictatoriales desde mi punto de vista. Si alguien de nuestros auditores me escucha, ¿y qué dictador? ¿Y por qué yo no puedo hacer astrología? No puede hacer astrología porque nosotros vivimos en una comunidad, en una comunidad que no debería creer en la democracia desde ese punto de vista, que todas las ideas son iguales. No son iguales. Por eso tenemos un computador y por eso la gente que nos está viendo nos ve en un computador o en un teléfono. Porque tenemos todas estos artículos que nos permiten tener una mejor vida gracias a que las ideas no son democráticas. Y entonces tenemos una sociedad y bueno, yo particularmente quiero preservar esa sociedad democrática, pero que sabe elegir sus ideas utilizando el instinto científico. Sí, es buena, me parece muy útil la imagen de la educación y de los niños. Lo que pienso es que, claro, el individuo que cree en cualquiera de estas cosas no parece tan malo, ¿cierto?, tan terrible como sí lo parece cuando esto escala, ¿cierto? No es tan terrible que una persona crea que la Tierra es plana, pero cuando tus aerolíneas, ¿cierto?, Claro. Públicamente denuncian que la Tierra en realidad es un plato, uno lo pensaría 2 veces antes de subirse al avión. Exacto. Ahora, hace poco hablé con Cristóbal Belolio, aquí mismo, y le conté, no sé si tú sabes, pero Kenita Larraín hoy es numeróloga. Ella publicó un libro que se llama El poder de los números o algo por el estilo, y ella tiene un video en YouTube con varios cientos de miles de visitas donde afirma haber predicho la pandemia COVID. Y una serie de otras cosas, ¿cierto? Dice que el 2024, este año, como 2 más 0 más 2 más 4, los dígitos del 2024 suman 8, va a ser un año de bruscos cambios y de mucho movimiento en el dinero y de mucha destrucción y no sé qué más.
Y lo que Belolio me dijo es que este fenómeno él lo acuñó como el divorcio entre las autoridades epistémicas y las autoridades políticas científicas tradicionales. Es Perdón, decir, ¿qué dijiste primero? ¿Qué autoridades epistémicas? claro, el divorcio entre las autoridades, la autoridad epistémica ya no está en las manos de quienes la tuvieron durante mucho Sí, tiempo, dice claro. él, y hoy la gente deposita su confianza en figuras como Kenita Larraín, ¿cierto? Y aquí todo el espectro posible de gente que habla sobre todo tipo de temas. Que, de nuevo, siento que ya te pregunté esto, pero Sí, es la misma pregunta formulada de nuevo. ¿Lo ves así? ¿Ves que la gente deposita su confianza en un abanico demasiado amplio de posibilidades, lo que dificulta que lleguemos a acuerdos? mira, yo sinceramente, a ver, no, yo no estoy de acuerdo con esa visión, aunque me encantó la palabra, la autoridad epistémica, mira, del óleo, se la trae, ya. No, pero no, a ver, es posible, yo no tengo evidencia, como te dije antes. Yo desde que soy niño, mucho antes de las redes sociales, que he visto todos estos movimientos, y si uno lee historia, o sea, la- incluso los mismos científicos, recuerda que Newton todavía bien conocía la historia, a pesar de ser uno de los científicos más importantes, si no el más importante de la historia, la mitad de su trabajo es sobre alquimia. Kepler, que es uno de los más importantes astrónomos de la historia, se ganaba la vida construyendo cartas astrales. Digamos, yo creo que hay una necesidad en el ser humano de creer en, en- en cuestiones raras, porque hay preguntas esenciales que todos tenemos y que no podemos responder, misterios profundos, y por lo tanto es más o menos natural que creamos en cuestiones eh, raras. Y eso ha pasado siempre, yo creo que ha pasado siempre, no creo que sea distinto, a lo mejor las redes sociales eh, aceleran muchos procesos. ¿Sí? Pero fíjate que yo publiqué hace ya más de 10 años Física y Berenjena, y me fue muy bien. Y la gente estaba muy extrañada en ese momento. Y de ahí en adelante hubo muchos libros, no solo míos, claro, pero que tuvieron mucho éxito y se habló incluso un boom de la divulgación científica. Y te fijas, bueno, sí, no sé, pues esa es una evidencia en contra del divorcio de la autoridad epistémica y la autoridad política, no sé. Yo creo que ha estado siempre, hay millones de casos y de históricos muy bonitos, y bueno, por eso hay que dar una lucha. Hay que dar una lucha que es la que se ha dado siempre. Los problemas humanos así tan profundos como estos no se resuelven. Esto es como cortar el pasto. Hay que mantenerse en la lucha y tratar de defender lo que muchos sentimos que es nuestra civilización. Y ahora sí, hay movimientos identitarios muy peligrosos para mi gusto, que tienen una lucha en contra de lo que yo estoy diciendo, en contra, bueno, de partida de la universalidad, que es la premisa básica de la ciencia. Mm, mm. Andrés, tengo dos preguntas más. Sí, ¿Tenemos tiempo para dos preguntas más? dale. Una es, me gustaría contarte un caso de un profesor de física, Alfonso Cervec, quizás tú lo conoces, Sí, claro. ¿sí? Que también conversé con él aquí en el podcast y él me contó, bueno, te quiero contar lo que le pasó, quizás tú ya sabes, y escuchar tu reacción. Él me contó que él, como director del departamento de física de la Universidad Técnico Federico Santa María, o sea, un espacio más técnico que este en Chile es difícil de imaginar, él en una clase le tocó mover a sus alumnos a otra sala de clases por motivos, ¿cierto?, administrativos, y cuando les estaba contando a sus alumnos, como chiste, les dijo que les tocaba moverlos, ellos iban a ser los cambiados de sala porque eran el último pelo de la cola. Algo así fue el chiste, todos se rieron, jajaja, él se fue a su casa. Al día siguiente llega a la universidad y está toda la universidad empapelada con, no sé si toda la universidad, ¿cierto? Pero alguna parte de ella con denuncias contra Alfonso por ser, ¿cierto?, maltratador, abusador de las sensibilidades de los alumnos y de los animales, parece que también hubo algo de eso.
y él tiene que renunciar a su cargo de director del Departamento de Física de la Universidad Técnico Federico Santa María. Hay otros casos como este, tengo otro caso, quizás te lo cuento cortito, de Sí, un dale. profesor de finanzas de la Universidad de Valparaíso, que él, y era un profesor muy mayor, que en una clase dijo como chiste o como refrán esto de matar dos pájaros de un tiro. Entre medio de una clase, ¿cierto?, de 90 minutos o qué sé yo, dijo esto, y esto fue tomado por todos los activistas animalistas de la universidad para funarlo. Y él tiene que, ¿cierto?, renunciar a la universidad. Estos casos parecen ser cada vez menos anecdóticos, sino que más la norma y que los profesores tienen que cuidar su lengua, ¿cierto?, censurando cada vez más lo que dicen. ¿Qué te pasa a ti cuando sabes de esto o escuchas estos casos? Bueno, mira, yo soy decano de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Mayor, así que estoy enfrentado continuamente a estas cosas. A mí me parece que es tremendo lo que está ocurriendo. Eh, Hay como un contrato, como un cambio en el contrato, digamos, no el contrato real, sino que el contrato simbólico entre los profesores y los estudiantes, que cambió fundamentalmente desde que yo fui estudiante hasta el día de hoy. Y esto se da para abuso. A ver, yo creo que ese contrato cambió y que ha significado muchas cosas. Por ejemplo, que el alumno es visto como un cliente que tiene derechos de cliente, que siempre tiene la razón, que... Mira, te cuento una cosa que también es políticamente incorrecta, pero es terrible. Nosotros ahora nos están pidiendo que para los alumnos con TEA, con el espectro, ya no recuerdo ni lo que significa la sigla, pero eh, estudiantes que están en el espectro autista. Entonces tenemos, igual que en la prueba de aptitud, tenemos que hacer unas pruebas distintas, darles más tiempo, etc. Y han habido grandes discusiones académicas si eso es razonable o no. Una postura es que es razonable porque nosotros tenemos que aceptar la diversidad y tratar a cada uno como hay que tratarlo. Pero el problema que tengo yo con eso es que nosotros como universidad podemos hacerlo, pero si yo estoy formando un ingeniero, en el trabajo no van a existir esas diferencias. Entonces yo también siento que por el confort de mis estudiantes, estoy engañándolo, porque lo estoy preparando para otra cosa, no para lo que él realmente va a hacer. Entonces, yo creo que el péndulo se va a ir para el otro lado pronto, pero tenemos una generación de estudiantes que están exigiendo ciertas cosas que, bueno, y llegan a casos absurdos como matar dos pájaros de un tiro. El caso de Alfonso, a quien conozco mucho, no lo conocía, pero este otro que me cuentas ya es ridículo, obviamente, porque matar dos pájaros de un tiro es una palabra, es una frase coloquial clásica. Pero ya no me sorprende nada. De hecho, es un problema internacional, lo hemos visto en Estados Unidos, en las universidades, todo el problema de la cancelación es algo tremendo y que va en contra del espíritu democrático de las universidades, donde se debería aceptar casi cualquier cosa. Por supuesto, hay algunas cosas que no, igual que en la democracia. Hay que ejercitar la tolerancia, eso es importante para el ejercicio de la ciencia, aceptar la diversidad, aceptar las opiniones que te gusten y que no te gusten. Y tener además un motorcito interno, eso es el otro problema que tenemos con los estudiantes. En mis tiempos, no sé, a lo mejor tú eres más joven, así que a lo mejor no viviste esos tiempos, en que claro, la universidad era más elitista, desafortunadamente, tenía ese lado oscuro. Ahora estudian todo, antes no. Pero el profesor no, esperaba que el alumno se las arreglara solo frente a cualquier cosa. No sé, a mí me mandaban a programar un código para poner en órbita un satélite. Y yo le decía al profesor que yo nunca he programado, y el profesor me respondía, bueno, pero ahora vas a tener que aprender. Hay miles de libros, vas a tener que aprender. Y te fijas que hoy día eso sería impensable. Pero sin embargo, esas son las experiencias universitarias que me forjaron. El aprender a arreglármela solo, bueno, la disciplina. Es algo que hoy día está muy...
no tiene mucha importancia. Yo creo, Andrés, que esta hipersensibilidad de la gente joven, yo tengo 36 por si acaso, entonces creo que viví como justo Claro. entre dos generaciones. Sí, Esta hipersensibilidad habla mucho con toda la primera parte de nuestra conversación hoy, con este subjetivismo, porque el subjetivismo necesariamente implica una hipercomodidad, ¿cierto? Yo no tengo que adecuarme al mundo allá afuera, sino que mi exacto. subjetividad, ¿cierto? Manda, es ley, y creo que esto de demandar que otras personas restrinjan su discurso porque a mí me afecta, conversa con eso. Me Tengo una gusta. ¿sí? No, nada, me gusta mucho como lo dijiste. Yo creo que lo dijiste con una precisión Mm. perfecta. Sí. Última pregunta, una pregunta fácil, solo para cerrar. Hemos hablado un montón de cosas, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Andrés, en pocas palabras, de parte de un físico, un comunicador, alguien que ha cumplido distintos roles en su vida, ¿para qué estamos aquí? Me encantaría recordar la cita de Einstein, porque yo creo, como Einstein, que no recuerdo exactamente la cita, que el sentido de la vida no tiene una respuesta, pero un ser humano valioso lo conoce, digamos. Tu vida tiene que tener un sentido, pero es súper buena la pregunta, porque de alguna manera creo que una de las cosas que nos van destrozando como sociedad es el que no tenemos esos motores internos que nos permiten navegar. El tener un sentido de la vida, aunque no sea claro, porque yo no te lo puedo responder, pero sí te puedo decir que sí tengo un sentido, que el sentido de la vida está en alguna parte dentro mío, que tiene que ver con estas cosas que hablamos, con la belleza del universo, con el meterme entre líneas a conocer el universo a través de la ciencia. Es algo que me ha motivado y que me ha movido. Y yo creo que una de las cuestiones que la sociedad hipercapitalista en que vivimos, y yo aquí no estoy haciendo un discurso político, porque eh, no tiene que ver con derecha e izquierda. Yo creo que la sociedad chilena se movió excesivamente a la derecha en una época y vivimos en un estado de continuo metas numéricas, indicadores, incluso en la ciencia. Perseguimos indicadores y para maximizar ciertas cosas que generalmente tienen que ver con nuestro propio comodidad, placer, ganancia. Eso nos ha destruido un poquito porque es muy necesario tener un relato y un relato común para vivir en comunidad. En el caso de la ciencia, ya te lo dije, el relato común es que existe un mundo allá afuera. Eso no es trivial, ¿eh? Es una cuestión súper profunda en lo que podemos hablar. Un curso entero universitario se puede tratar solo de esa frase. Existe un mundo allá afuera, pero es muy importante. Y yo creo que ese tipo de frases finalmente son las que le dan el motor a una sociedad, a una comunidad y a una persona. Y quizás sea esa, hay un mundo allá afuera y quiero conocerlo. Ese, digamos, es el sentido de la vida para un científico, yo creo. Ajá. Súper, excelente lugar para cerrar, Andrés. Bueno, mil gracias por el tiempo. Voy a dejar un enlace a tu libro, muy Ya. recomendado, de lectura súper ágil, a pesar de tener ideas no tan fáciles de digerir, el libro se lee rápido y fácil. Y nada, mil gracias por la Oye, conversación. bueno, yo quiero decir, Vicente, que la pasé muy bien en esta conversación. Eres un gran conversador. No te conocía, no tenía idea, me invitaste, yo acepté. Y te felicito por el programa, por la calidad de entrevistador que eres. Se me pasó volando. Ojalá tengas mucho éxito y que me invites de nuevo en el futuro. Súper, hablamos entonces más adelante. Gracias, Andrés. Chao. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.